Buenos días, un saludo para cada uno de ustedes. Bueno, quiero darle disculpas porque hemos estado teniendo acá problemas con el internet, pero gracias a Dios ya se solucionó. Ustedes saben que estamos en directo y que el enemigo siempre se va a querer meter en dañar para que la palabra no sea transmitida. Pero bueno, gloria a Dios, ya estamos. Buenos días, bienvenidos a tu devocional de Amanecer con Jesús. Vamos a compartir hoy una palabra que está en Ezequiel 37:9. ¿Sabes? El Señor me ponía ahora y me decía que muchas personas ven que todo está perdido. Y me puso esta palabra hoy. Y yo puse este mensaje hoy, cuando todo está perdido. Y muy charro porque ahorita yo miraba esto y yo decía, aquí nada se ha perdido por los inconvenientes. Dice en Ezequiel 37:9, dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y está hablando acá, Señor, a través del profeta Ezequiel, sobre el valle de los huesos secos. ¿Y cuál era ese valle de los huesos secos? Ese valle nos habla de que Ezequiel recibió una visión de parte de Dios donde había un valle lleno de huesos totalmente secos. Estaban todos separados, o sea, estaba todo revolcado, desordenado, ¿cierto? Y resulta que vemos como en esta visión el Señor le está mostrando a Ezequiel algo muy importante. Yo quiero que tú pongas mucho cuidado con esto. Toda esa gente del pueblo de Israel se había apartado de Dios, ¿sí? Cuando tú te apartas de Dios, viene desorden en tu vida. Y eso era lo que estaba pasando. Cuando Ezequiel tiene la visión, ve todos esos huesos y todo eso todo desordenado, ¿cierto? Israel estaba espiritualmente muerta. Cuando tú te apartas de Dios, tu parte espiritual muere. Entonces viene desorden en tu vida, viene la parte espiritual, viene muerte, y también sentían que estaban vacíos, o sea, viene un vacío grande cuando nos apartamos de Dios. Viene esos vacíos donde nosotros vemos que ya no hay vida en nosotros, y cuando también se pierden las esperanzas. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios. Y entonces eso le estaba pasando al pueblo de Israel. El Señor le muestra esa visión a Ezequiel. Y entonces muchas veces nosotros experimentamos momentos así como lo estaba experimentando ese pueblo de Israel en su estado de ánimo. Ellos muchas veces andaban en desobediencia, se apartaban de Dios, comenzaban a adorar ídolos, ¿sí? Y así nos sucede mucho hoy en día, o le sucede mucho al pueblo cristiano hoy en día. Se sienten perdidos, se sienten vacíos, sin dirección, sin esperanza. Por eso el Señor nos invita hoy acá y nos está enseñando a través de esa palabra, invocar al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos da vida. Y mira que hay en el versículo 4 de acá, el capítulo 37, el Señor mira lo que le dijo a Ezequiel. Dice Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, le dijo el Señor a Ezequiel, comienza a profetizar, o sea, enviar la palabra, pero mira lo que le dijo, que tan importante. Huesos secos, oíd palabra del Señor o de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado y se habían apartado de Dios. Hoy sucede igual, la gente deja de escuchar la palabra de Dios, la gente se aleja de la iglesia, se aleja de la oración y de la comunión con Dios, se alejan de leer la palabra. Por eso es que viene esa sequedad espiritual y esa muerte. Por eso yo le puse por el nombre a este devocional, cuando todo está muerto. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos muertos. Viene una muerte en todas las áreas de la vida. Y es lo peor que un cristiano puede hacer, apartarse de Dios. Y tú sabes que si tú te apartas de Él, pues nada tampoco vas a poder hacer. Él es el creador de los cielos, de la tierra,
Él nos creó a todos nosotros, o sea que Él es el creador de la vida. Pero Él también es el único que nos puede dar vida a través del Espíritu Santo. Por eso le habla a Ezequiel y él comienza a profetizar para que todos los huesos comiencen a juntarse en esa visión. Todos los huesos se juntaron, dice la palabra que luego vinieron tendones hasta que se juntaron todos los cuerpos. Pero hacía falta algo, lo más importante. Él ya había hecho lo que el Señor le había mandado a hacer. El Señor le ha dicho que profetizara, profetizó. Él le dijo, huesos secos, oí palabra del Señor, la palabra que Él comenzó a lanzar. Y fue a través de la palabra que todos esos huesos se juntaron y se formaron todos los cuerpos. ¿Cierto? Ezequiel se queda quieto y hacía falta algo. Estaban todos los cuerpos ahí, estaban muertos. Aún no había vida. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros hoy. Hay momentos donde los hijos de Dios se separan y entonces esto produce muerte. Pero mira lo que le dijo: profetiza al Espíritu, ahí en el versículo 9. Profetiza, hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, oye, sopla sobre estos muertos y vivirán. Pero ¿qué iba a soplar él? Aliento de vida. Es el Rúa del Señor, del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace falta. Aún personas que están viviendo, que usted los ve normal, aún en iglesias, gente que va a iglesias, que están ahí sentados, pero que están muertos espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque no han sentido el soplo, el Rúa del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos trae vida. Por eso Él le dice que llamar al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no va a escuchar la voz de cualquiera. Él escucha la voz de los hijos de Dios. Cualquier persona no lo puede invocar ni lo puede llamar porque no sea hijo de Dios. Hay criaturas y hay hijos de Dios. Nosotros somos hijos y por lo tanto el Espíritu Santo escucha nuestra voz. Es como cuando también la palabra nos dice: mis ovejas oyen mi voz y la siguen. O sea, nosotros escuchamos la voz de Dios y la seguimos. Y eso fue la voz que escuchó Ezequiel, la voz de Dios. Pero luego el Señor le dice que invoque al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escucha la voz de Ezequiel. ¿Sí ves? Por eso es muy importante que el Espíritu Santo que mora en nosotros lo mantengamos avivado. Porque nosotros le escuchamos a Él, pero Él también nos escucha a nosotros. Él no escucha cualquier voz. Te voy a poner un ejemplo. Tú llevas a tu niño, ¿sí?, al preescolar y lo llevas allá a la escuela y están todos los niños encerrados en el salón. Pero la profesora le dice a cada niño: llama a tu mamá, dile mami. Y los padres están en otro lado y solamente escuchan la voz de los niños. Y cuando tu hijo te llama y te dice mamá o papá, después de tantos niños que llamaron a sus papás, tú vas a identificar la voz de tu papá, de tu hijo. Tú vas a decir: ah, él es mi hijo o mi hija, porque tú conoces la voz. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo. Él conoce nuestra voz. Todo estaba perdido para esa gente de Israel. Todo estaba perdido. Todo estaba muerto. Eso mismo puede pasar y suceder hoy en día cuando el Espíritu Santo no está. Todo lo vemos totalmente perdido, todo está totalmente muerto. Entre más tú ores por las cosas, cada día se van a poner peor. Pero cuando tú ves que ya todo está peor, tú dices: me rindo aquí. Y entonces ya el Señor te va a hablar y va a decir: llama al Espíritu Santo. Y llegas tú y llamas al Espíritu Santo. Él llega y trae vida. Sopla aliento de vida. ¿Qué es lo que tú tienes muerto ahora?
esa parte espiritual, porque de pronto te alejaste de Dios. Se han muerto tus esperanzas, han muerto esos deseos y esas ganas de vivir, se han muerto esos deseos de emprender algo, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Por eso Él le dijo a Ezequiel, el Señor dijo que profetizara sobre esos huesos y que les dijera: huesos secos, oíd palabra del Señor. Tienes que comenzar de nuevo a oír la palabra del Señor. Y cuando tú oyes, tú debes de ser hacedor de la palabra. Y es lo que va a venir y va a traer vida en esas áreas muertas. Va a traer vida a tus esperanzas que estaban muertas. Va a traer vida a tu parte espiritual que ya había fallecido. Va a traer vida a todas esas áreas donde tú dices: todo está muerto y todo está perdido. Pero te voy a decir algo: para nosotros, en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Vemos las cosas que ya están perdidas, cosas que para nosotros son imposibles restaurar, pero que el Señor, a través del Espíritu Santo, viene y las restaura. Recuerda